se conmemoró el aniversario de la partida de este mundo del 10º Posnejin de Asitani, una persona muy especial. Se llamaba Hazreti Mehmed Moravi Efendi. Moravi significa que era de Morea. Morea es la zona del Peloponeso, ¿sí? Hoy actualmente es Grecia. Hadrat Sheikh nació en esa zona, y cuando Hazreti Yahya Efendi, se llama Moravi, pero porque estuvo muchísimos años en Morea, pero era originario de Anatolia. Estuvo ahí mucho tiempo, y cuando estuvo ahí, Hazreti Pir le pidió que abra dergas en toda esa zona, y de hecho se abrieron en todo lo que es, a partir de esa zona, en todo lo que es los Balcanes y que hoy es la ex Yugoslavia, inclusive hasta Morea, se generaron más de 40 dergas. Nació ahí, y los padres de chiquito lo mandaron bajo la enseñanza que le enseñe Hazreti Yahya Efendi, y en un determinado momento le llegó la inspiración al Sheikh Mehmed Efendi. Tenía que seguir su camino espiritual en Istambul con el tercer califa de Hazreti Pir, que en ese momento estaba dirigiendo el derga de la Asitani, que se llamaba Mehmed Sertarik Efendi. Continuó ahí estudiando. Después de muchos años, su maestro le dio la ijaza, y él en ese momento, Sertarik Efendi, era el posnejin de Asitani, o sea, dirigía todas las actividades en el Asitani. A su vez dirigía otro darga, que era el Kumbrulu Masjid, que era otro darga, hoy en día es cerca, pero es flor de viaje. Creo que era no me acuerdo si eran los días miércoles, y a su vez el día martes otro derga más, el derga que está en Eyüp, que es el derga de los días jueves de Sertarik Efendi. Sí, hoy en día se reparó toda la zona. En definitiva, el Sheikh, cuando le dio la ijaza, le dio su puesto, se lo cedió a él. Imagínense el trabajo que tenían estas personas, ¿no? Porque tenía que Sertarik Efendi tenía que dirigir a Asitani, con todo lo que implica eso. Los días jueves iba a un derga, los días martes a otro, y así estaba dando su vida, o sea, por eso. Y cuando nosotros nos ponemos frente a esas situaciones, fíjense lo que es entregar la vida por algo, y los frutos que genera para los que siguen, ¿no? Para las generaciones venideras, por personas como el Sheikh Sertarik Efendi, que Allah esté complacido con su alma, por personas como de quien vamos a hablar, quien es Mehmed Moravi Efendi. Hoy estamos acá. Así que estuvo por unos años dirigiendo en esa zona. Después de Sertarik Efendi lo sucedió Abdulaziz Efendi, que era un califa de él, pero en ese momento Yahya Moravi Efendi, que llegó a vivir más de 120 años, recibió la orden espiritual de Hazreti Pir de volver a Istambul, y cuando volvió a Estambul, quien era el posnejin de Asitani, Abdulaziz Efendi, dijo: yo no voy a ocupar la piel de Hazreti Pir mientras haya un califa del vivo. Así que le dejó su puesto y se retiró, y continuó viaje a Moravi Efendi. Después vino a los 123 años. Es muy linda la historia, otro día ya hablamos de esa historia. Pasó al mundo de la belleza divina, lo sucedió su hijo Abul Shukur Efendi. Vino uno de los califas de Sertarik Zade Efendi, que se llama, si mal no recuerdo, Mustafa Efendi. Era una persona también de entrada en años. Estuvo 2 años, pasó al más allá, y después le siguió Mehmet Efendi. Cuando estuvo como posnejin de la Asitani, a los 3 años hubo un gran incendio en Istambul, se quemó gran parte de la ciudad, y el derga de la Asitani también se quemó. Entonces, mientras iban a ver cómo lo reparaban, se trasladaron a la que se llamaba el derga de Kumbrulu, de la mezquita de Kumbrulu,
Cuando estuvieron ahí también se quemó, y fíjense cómo Alá prueba a todos sus santos, ¿no? Se quedaron sin derga y fueron a la casa del imam de la Citana en ese momento, y las reuniones estuvieron por un tiempo, por casi 6 meses. Bueno, con sus propias manos todos levantaron de vuelta el derga. Después de 6 meses levantaron el Asitana de vuelta, y la forma que hoy vemos, la que hoy tiene, más allá de las reparaciones, la que se hizo la de Harreti Moravi Efendi. Después vino la de, no me acuerdo qué sultán, uno de los últimos. Después, en la época de Fahrettin Efendi, también se reparó, y ahora la última que ya terminó o está terminando, Turul Efendi la reparó. La forma es la misma, pero que se mantuvo desde la época de Harreti Moravi Efendi. Dentro cuando entramos donde están hoy las tumbas, lo que era el antiguo Tawhid Khané, él tuvo la inspiración de buscar un pozo, un aljibe, y hoy hay un aljibe en ese mismo lugar. La parte donde antes era el lugar donde el post del Sheikh, donde daba el software, está entrando a la puerta, por la puerta entrando a la derecha, así está marcado con un touch, no sé si los que fueron si lo recuerdan, hoy se reparó también, y ahí los Sheikh dieron los sohbet, o sea, Harreti Pir y quien lo sucedió, hasta Harreti Moravi Efendi. Después de ahí, Harreti Moravi Efendi dejó marcado el lugar, y las actividades continuaron donde hoy se ve que está todo cerrado, ¿sí? Lo que es el Tawhid Khané, lo que está las tumbas. Donde hoy está la tumba de Harreti Moravi Efendi era su habitación, ¿sí? Su habitación de Halvet, estaba constantemente ahí. Cuando no enseñaba o estaba en alguno de los dergas, él estaba en su habitación, que por otra parte es donde, bueno, ya les dije donde lo enterraron, ¿no? Su santidad era tan reconocida que uno de los Sheikh Qadiris vino a pedirle permiso para que una parte de las letanías de lo que repiten durante el dhikr en la tarika le permita hacerlo, y se lo concedió. Pasaron los años y él siempre estaba en su Halvet Khané cuando sus actividades terminaban, se quedaba encerrado en su pieza. Cuando llegó la época del Hajj, y bueno, los que estaban ahí los levantaba, ¿sí? Decían a levantarse para el Salat, y le llamó toda la atención que él dirigía el Salat desde su habitación, ¿sí? Se quedaba ahí y dirigía la habitación. Y relata uno de los Sheikh Naqshbandi, que lo admiraba mucho, que él estaba estaba en el Hajj en ese momento, ese Sheikh que tenía admiración por Harreti Moravi Efendi, y en el día de Arafat dice que lo vio a él, y cuando lo empezó a llamar, el Sheikh empezó a caminar rápido, y cuando caminaba fue de atrás y desapareció entre la multitud, pero se le cayó el tesbih. Cuando volvió a Estambul, enseguida fue a buscarlo al Sheikh, a Moravi Efendi, a Mohammed Mehmet Moravi Efendi, y le pidió hablar, y le dijo: Sheikh, estamos en Arafat y no me escuchaba. ¿Cómo fue que no escuchaba cuando yo lo llamaba? Harreti Sheikh no le decía nada, no le respondía. Mire, acá está su tesbih. Y Harreti Moravi Efendi sonrió y le dijo: no es bueno revelar nuestros secretos. Y cuando estaba ahí el Meydanji Dede, que estaba al lado de Efendi, lo escuchó, le pidió permiso a su sheikh y contó esto a todos sus hermanos que estaban en ese momento ahí. Pasaron los años y él básicamente vivía en Halwa, y un día él comía y estaba sentado siempre en esta posición, dormía y estaba sentado siempre en esta posición.
comía, dormía y estaba sentado en esta posición. Entonces, cierto día van para buscarlo y lo encuentran así. Cuando se dan cuenta, Hazrat Sheikh se había viajado de este mundo. En ese estado que lo encontraron, le pusieron la mortaja y lo enterraron así. Años más tarde, en la época de Fahreddin Effendi, cuando el tío de él era el sheikh de la Citane, se estaban haciendo ciertas reparaciones y la pared de la tumba del sheikh Mehmed Effendi se rompió y se podía ver la tumba y todos lo vieron y su cuerpo estaba intacto, ¿sí? Como no tenía, o sea, no estaba en descomposición, estaba intacto, y fueron todos los presentes los que pudieron estar ahí y les dieron un beso en la mano antes de cerrar la tumba nuevamente. Lo recordamos hoy especialmente, ¿sí? Porque siempre hay que recordar y mencionar, cuando uno menciona y recuerda a los santos de Dios, por supuesto a sus profetas, desciende la misericordia de Dios sobre todos los que hablan de él y escuchan esto. Inshallah, que Allah facilite y nos otorgue los efluvios de santidad que vienen de todos, de los mashayikh, de todos los sheikhs de la tarika, y por supuesto de todos sus profetas y de su amor. Amén. Inshallah, vamos a rezar. La ilahe illallah, budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası. La ilahe illallah, erenlerin kılı